Muchísimas bendiciones. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que el Espíritu Santo nos concede. Gracias por tu amable sintonía, gracias por estar pendiente y realmente queremos agradecer tu amable sintonía por poder permitirnos penetrar hasta la intimidad de tu hogar. Tal vez estás desayunando, tal vez ya te estás preparando para ir a la iglesia, tal vez vas en tu vehículo, qué sé yo, cualquier actividad que estés desarrollando, realmente vas a tu trabajo, qué sé yo. Pero lo más importante de este día es poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo más lindo, eso es lo más importante. Y por eso agradecemos tu amable sintonía. Y no oprimas el botón, no cambies, porque seguro hoy el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. No puedo continuar sin antes que juntos pidamos la dirección a Dios para que sea Dios el que nos abra la puerta, que sea Dios el que realmente nos ilumine y nos dirija en esta oportunidad. Oremos, Padre, en el nombre poderosísimo de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos ante el trono de tu gracia para alcanzar, Dios eterno, el oportuno socorro, Señor, que tanto lo necesitamos. Hoy nos ponemos en las manos de tu Espíritu Santo para que tú obres de una buena manera en nuestras vidas. Señor, te venimos pidiendo de que por amor a tu santísimo nombre tú actúes, tú obres y tu palabra cumpla el efecto para la cual tú la envías. Señor, regálanos una palabra pentagonal, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral que edifique nuestras vidas. Señor, que podamos mejorar nuestros caminos y que la imagen de tu Hijo Jesucristo sea clareada en nuestros corazones. Nos ponemos en las manos de tu Espíritu Santo, confiando en que el Salmo 147 y verso 15 dice: corre velozmente mi palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tú tomes el control de las redes sociales, plataformas virtuales, que limpies los aires y que tu palabra cumpla el efecto para la cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, amada audiencia. El interesante tema que traigo para el día de hoy, estuvimos en una serie de mensajes, ¿verdad? Del despojamiento, el camino al propósito. Y el Espíritu Santo me hacía sentir que era necesario que continuáramos, no con esa serie, porque esa serie ya la terminamos, pero sí casi que en la misma línea, hablando del despojamiento y de cómo Dios nos lleva al desierto. Fíjese que en el Evangelio de Mateo y en los Evangelios, casi en los primeros capítulos, nos habla tanto Mateo, Marcos y Lucas, nos habla de la tentación de Jesús. ¿Y dónde fue la tentación de Jesús? Fue en el desierto. ¿A dónde tuvo que llevar Dios al pueblo de Israel? Al desierto. ¿En dónde le quitó a Moisés ese carácter y formación egipcia que había tenido Moisés? Fue justamente en el desierto. Y entonces el tema lo he titulado para el día de hoy: las bondades del desierto, o las cosas buenas del desierto. Déjeme decirle, mi querido hermano, que si usted no se gradúa de la Universidad del Desierto, no va a avanzar y no va a crecer mucho. Pero si usted se gradúa en la Universidad del Desierto, si usted pasa por ese desierto, le puedo garantizar que usted va a ser un hombre nuevo. Le puedo garantizar que usted va a salir preparado para emprender los menesteres que le han sido asignados de parte de Dios para su vida. Y por eso he titulado este tema, las cosas buenas del desierto, porque mire, a veces nosotros no logramos visualizar y pensamos y entendemos de que el desierto es malo, que el desierto, saber qué nos va a pasar, que en el desierto nos vamos a morir. Así lo dijo el pueblo de Israel. Cuando, mire, no había agua, le fueron a reclamar a Moisés y le dijeron: nos has traído aquí para que muramos de hambre y de sed, le dijeron a Moisés, fíjese.
Mejor estuviéramos en Egipto, le dijeron, fíjese. Perdón. Mejor estuviéramos en Egipto. Nos recordamos de los puerros, de los melones, de las cebollas y de todo eso. Sin pensar que en el desierto estaban siendo transformados. Sin pensar que en el desierto, mire, ahí es donde Dios trabaja. Y por eso he titulado este tema, Las cosas buenas del desierto. Mis queridos hermanos, les invito y a toda nuestra amada audiencia que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Yo voy a empezar a leer desde el 1 en adelante. Le voy a leer la traducción lenguaje actual. Génesis 16, 1. Dice, Abraham, ahí todavía no era Abraham. Ahí dice, Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo, Abraham, como Dios no me deja, mire, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Verso 4. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó, mire, ahí empezaron los conflictos. Comenzó a despreciar a Sarai. Entonces Sarai le reclamó a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Mire, para empezar, la idea fue de Sara, o Sarai ahí en ese entonces. La idea fue de Sarai, le dijo, mira, como yo no puedo tener, mejor entra a mi esclava Agar y que ella me dé un hijo y ese hijo va a ser mío. Y después aquí, mire, le viene a reclamar. Tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como está embarazada, se siente superior. Se siente superior a mí. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Pero sigamos con la lectura acá. Por eso Dios habrá de castigarte, le dijo. Mire qué tremendo y qué consejito el que le dio Sarai a Abraham en ese momento. Verso 6. Abraham le respondió, haz con ella lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Fue así como Sarai comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a huir. Mire, ahí hubo violencia intrafamiliar, ahí hubo un desgaste ahí entre Sarai y Agar. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos con la lectura. Verso 7. Cuando Agar llegó al manantial que está en el desierto de Sur, junto al camino que lleva a Egipto, Dios salió a su encuentro y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Y ella contestó, estoy huyendo de mi dueña. Entonces Dios le dijo, es mejor que regreses con ella y que la obedezcas. De mi parte yo haré que tengas tantos descendientes que nadie podrá contarlos. Ahora estás embarazada y vas a tener un hijo. Ponle por nombre Ismael, porque he escuchado tu llanto. Ismael será entre los hombres igual que un caballo salvaje. Tendrá que luchar contra todos, pues todos lucharán contra él, pero logrará establecerse en su propio territorio, aún en contra de sus hermanos. Después de que Dios le habló, Agar le puso por nombre, tú eres el Dios que todo lo ve. Y es que dijo, he visto al Dios que me ha visto. Desde entonces ese manantial se llama Pozo del Dios que vive y todo lo ve. Ese pozo todavía está allí, entre las ciudades de Cades y de Bered. Cuando Abraham tenía 86 años, nació el hijo que tuvo con Agar y Abraham le puso por nombre Ismael. Vamos a parar con la lectura ahí.
invitando a toda nuestra amada audiencia y a todos nuestros queridos hermanos para que continúen y escudriñen un poquito la lectura de qué fue lo que pasó con Agar. Hoy quiero centrarme que las bondades que tiene el desierto. Mire, el desierto ha sido benefactor. El desierto ha sido, mire, un lugar muy fértil y muy propicio para cuando Dios trabaja con el hombre, con la mujer, cuando Dios trabaja con una nación, cuando Dios trabaja con un matrimonio, cuando Dios trabaja, en fin, el desierto se ha convertido en uno de los lugares más propicios para que Dios, o donde a través del desierto Dios puede llamar nuestra atención. Porque yo le voy a decir, amada audiencia, cuando todo es felicidad, cuando todo es bonanza, cuando todo marcha bien, déjeme decirle que muchos ni se recuerdan de Dios. Pero mire, se cumple el Salmo 78, ¿verdad? Si los afligía y los hacía morir, entonces buscaban de su ayuda y volvían a buscar a Dios. Eso dice el Salmo 78. ¿Verdad? Si los afligía, corrían en su ayuda, dice otra edición siempre del Salmo 78. Y así somos nosotros los seres humanos. Porque mire, nosotros los seres humanos somos emotivos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos nuestra alma y ahí reside nuestro carácter, emociones y todo. Y entonces somos muy almáticos, muy melancólicos, muy sentimentales. Pero Dios no es almático. Dios conoce todas las cosas. Y realmente aquí vemos, mire, el desierto tiene sus cosas, su lado bueno, amable y muy positivo el desierto. Y así lo vamos a estudiar hoy a la luz de las Sagradas Escrituras, tomando como ejemplo algunos personajes bíblicos como el que estamos tomando el día de hoy. Hoy quise tomar el ejemplo bíblico de Agar porque ahí vamos a ver y estudiar a la luz de la palabra qué fue lo que sucedió con Agar, a dónde fue, dónde vio a Dios, qué hizo Dios ahí con ella, ¿verdad? Entonces, Agar significa errante, eso significa la palabra Agar. Y en esta parte, en esta primera parte, porque mire, déjeme decirle, si no logramos terminar hoy, pues no pasa nada. Continuamos en la próxima oportunidad o en el próximo servicio, no pasa nada. Pero mire, lo más valioso y lo más importante es que podamos extractar lo que Dios quiere que aprendamos del desierto. Hermano, no le tengas miedo al desierto. Nosotros a veces le tenemos miedo al desierto, pero en el desierto no nos vamos a morir. En el desierto vamos a ser purificados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, mire, a continuación, lo que esta mujer sierva de Sara experimentó. ¿En dónde? En el desierto. Y veamos, yo encontré 7 cosas que esta mujer encontró en el desierto. Vamos con la primera. Número 1. Mire, Dios la halló y la encontró junto a una fuente de agua. ¿En dónde? En el desierto. Pero ahí ocurrió un milagro. Y ahí es donde tenemos que entender perfectamente bien esto. Porque mire, ella estaba en el desierto. Y fue Dios quien le propició ese pozo. Fue Dios el que le propició eso. Pero ahí lo vamos a ir viendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Fíjese que dice esta edición, dice que la halló. Pero cuando estábamos leyendo aquí, en el versículo, ahorita déjeme decirle, ahorita le voy a decir en dónde, que Dios la encontró. En el verso 9. En el verso 9 dice, entonces Dios le dijo, es mejor que regreses con ella y que la obedezcas. De mi parte yo haré que tengas tanto. Y mire, Dios empieza a hablarle ahí a Agar, pero ahí Dios la encontró, ¿verdad? Y lo replica en el versículo 13. Después de que Dios le habló, mire, Agar le puso por nombre, tú eres el Dios que todo lo ve. Pero ahí, mire, esta edición dice que Dios la encontró. Y cuando analizamos el hebreo de la palabra la halló, esa palabra en hebreo es matzah, que significa aparecer, salir al encuentro, estar presente, venir, topar o encontrar. Eso significa cuando analizamos en el original hebreo.
Dios la halló. Dios la halló. Yo aquí quisiera hacer una reflexión. Si nosotros analizamos el capítulo 16 del profeta Ezequiel, fue nuestra experiencia también. Y dice, y pasé junto a ti y en tus sangres te dije, vives, en tus sangres vives. En cuanto a tu nacimiento, no fuiste temperada con sal, dice, fíjese. Y ahí empieza a hablar todo el proceso que nos aconteció a nosotros, hablando metafóricamente o en esa analogía. Mire, realmente eso fue lo que nos aconteció a nosotros. El Señor pasó junto a nosotros y en nuestras sangres, mire, en nuestra, voy a decirlo así, utilizar ese término, en nuestra miseria espiritual, Dios nos encontró y nos dijo, vives, en tu sangre vives. Y mire, empezó el proceso regenerador de parte de Dios para nuestras vidas. Empezó el proceso, ahí mire, el tratar de Dios. Dios nos halló. Y esa palabra en hebreo significa aparecer. Así como se le apareció a Saulo de Tarso, así mire como se le apareció a Moisés en una zarza, así como se le apareció a Job, así como se te apareció en tu vida, que un día Dios redarguyó tu corazón y nos vimos acorralados y nos vimos en una bifurcación, y teníamos que tomar una decisión y Él tocó nuestro corazón y dijimos, hoy necesito recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y eso bastó. Y entonces abrimos nuestro corazón. Pero esa misma experiencia que le aconteció a los antiguos, que le aconteció muchísimo más antes a Agar, es la misma experiencia que Dios ha permitido en nuestras vidas cuando se nos apareció. Y entonces ahí ya empieza el trato de Dios. Porque mire, esa la halló, dice, va, en el versículo 7 del capítulo 16, ¿verdad? En el verso 7 dice, cuando Agar llegó al manantial que estaba en el desierto del sur junto al camino que lleva a Egipto, Dios, mire, yo estoy leyendo aquí, esta edición es la traducción lenguaje actual, pero la nueva versión internacional dice, Dios la halló, Dios la encontró, Dios le salió al encuentro. Y eso es lo que significa esa palabra, la halló, matzá. Es aparecer o salir al encuentro, estar presente, venir, topar. ¿Te recuerdas cuando el día de tu conversión? ¿Cómo fue el día de tu conversión? Fue un día tan precioso, tan maravilloso que Dios tocó tu corazón. Y tú dijiste, yo necesito entregarme a nuestro Señor Jesucristo. Yo necesito que nuestro Señor Jesucristo sea mi único y suficiente Salvador. Y esa fue una experiencia maravillosa. Entonces la halló el ángel de Jehová, una manifestación visible del mismo Dios. Mire, ella estaba huyendo a su casa en Egipto, porque mire, esta era egipcia, porque era esclava. Y entonces como empezó a haber riña con Saraí, porque Saraí no quedaba embarazada, lógicamente con un plan de Dios, con un plan de Dios. Porque mire, yo la otra vez di un tema sobre las 7 mujeres estériles que están en la Biblia. Pero resulta que estas son 6 mujeres literalmente. Pero la analogía y el rema que Dios me dio es que hay una 7ª que es la iglesia. Ese es otro tema. Pero lo que le quiero decir es de que estas 6 mujeres que estaban estériles en la Biblia dieron a luz grandes hombres de Dios y grandes siervos de Dios en el plan de Dios. Entonces, realmente esta Agar, que significa errante, mire, iba de regreso a Egipto, pero se le aparece Dios, ¿verdad? Y la halló, la encontró, le salió al encuentro, la topó, la encontró. Eso es lo que significa la halló, ¿verdad? Entonces el ángel de Jehová la encontró al mitad del camino. Mire, qué bendición, de veras, qué bendición habernos encontrado con Cristo Jesús. Donde nos metamos, mire, donde usted se meta o donde usted quiera huir, Dios nos va a encontrar hasta en el desierto. Y le voy a poner ejemplos aquí claros.
ejemplos claros. Mire, realmente el salmista David dice, si tomare las alas del alba y me fuera hasta el cielo, ahí me derribarás tú. Si tomare y me fuera a lo profundo del mar, allí me encontrarás. Entonces, mire, esta Agar empezó a huir. Y fíjese que le voy a contar algo. Muchas veces, queridos hermanos y amada audiencia, el huir o el agarrar, mire, extravíos, pero más huir es el camino más fácil. Y Dios le corrigió la plana a Agar cuando la encontró y le dijo, regresa. Es mejor, pero ya lo leímos ahí. Pero continuemos. Mire, muchas veces usted cree que se va a esconder de Dios, diciendo, ya no voy a la iglesia, ahora mejor ya no asisto, ahora mejor me voy lejos, ahora ese es el camino más fácil. Pero déjeme decirle, acompáñeme al Salmo, al libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 7 al 12. Mire lo que expresó aquí David. Mire lo que expresó aquí David. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu. Verso 7, Salmos 139, traducción lenguaje actual. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, ahí te encontraría. Si bajaría a lo profundo de la tierra, también ahí te encontraría. Si volare yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me quedarías. Ahí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada me serviría. Versículo 12. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Salmo 139, versículos del 7 al 12. Mire qué tremendo, hermano. Porque Agar quería escapar de su dueña o de la casa de sus amos, Abraham y Sarai. Y entonces ella quería escapar, pensando que escapar era lo más fácil. Hermano, yo quiero decirte que a veces tomamos el camino de escapar como lo más fácil, ¿verdad? Como lo que realmente nosotros pensamos que es lo mejor. Yo quiero decirte que no es así. Nosotros, los hijos de Dios, no somos de la simiente de Caín que salen corriendo. Por eso el Salmo 144 dice que no haremos estampida, dice una edición. No haremos huida, huir. No puedes huir, hermano. Y esta mujer, fíjese que se estaba encontrando con Dios y lo que quería hacer era huir a Egipto. Y viene Dios y le corrige la plana, le da un su jalón de orejas y le dice, no, regresa. Tienes que regresar. Pero ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, muchas veces nosotros pensamos que huyendo, mire, y se recuerda que en los temas anteriores, en la serie anterior que estuvimos tocando, hablamos sobre alguien que no entendió el plan de Dios y que fue Jonás. Mire, Jonás, y aquí lo traigo nuevamente. Jonás, en el capítulo 1 y versículo 3, traducción lenguaje actual, dice, pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, hermano. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Y así están algunos, contentos, ya no tengo el estrés y la presión de la iglesia, ya no tengo la presión y el estrés del ministerio, ya no tengo, y quieren escapar de la presencia de Dios. Pero yo le tengo buenas noticias, querido hermano. Si esa es su condición, usted no puede escaparse del plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia así lo declara. Vayamos al profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 24, traducción lenguaje actual. Mire lo que dice Dios. Eso lo dice Dios por medio del profeta Jeremías. Yo soy el Dios de Israel. Nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas partes, lo mismo lejos que cerca. Aleluya.
Mire, hermano, entonces usted no se puede esconder. Me voy a ir a otro país. Me voy a ir a otra congregación. Me voy a ir muy lejos a otro continente. Donde tú vayas, la palabra de Dios te va a seguir. Porque eso fue lo que pasó acá. Y entonces Agar quería escuchar. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Dios? La halló. Eso fue lo primero. Mire, eso es lo bueno que yo encuentro en el desierto. ¿Y dónde la encontró? En el desierto. En el desierto. Y ahí se obró un milagro porque Dios le propicia un pozo con agua. Pero ahí lo vamos a ver más adelantito. Entonces, mire, número 1, Dios la halló y la encontró. Número 1. Veamos el siguiente paso. Mire qué lindo. Dios le habla directo al corazón, como lo está haciendo con nosotros. Aleluya. Entonces, ¿pero para qué iba a hablar al corazón? Mire, para guiarla, para instruirla, para aconsejarla, para hacerla recapacitar. Por eso es que Dios nos habla. Mire, yo me sentía tan bendecido esta semana que pasó, porque un siervo de Dios me daba una palabra y me decía, escucharás a tus espaldas una voz que te diga cuál es el camino por el cual debes de andar. Número 1. Número 2. Jehová te pastoreará y nunca te faltará nada. Y número 3, porque me dio 3 palabras, fíjese. Y número 3, no se adormecerá el que guarda a Israel y no se adormecerá el que guarda tu vida. Mire, qué privilegio y qué bendición. Porque mire, Dios nos habla para guiarnos, nos habla para instruirnos, nos habla para aconsejarnos, nos habla para hacer recapacitar apropiada y compasivamente. Porque si usted se da cuenta, en el verso 8 y 9, mire, leámoslo, verso 8 y 9 que leímos desde el principio. Mire, y le dijo Dios a Agar, Agar, esclava de Sarai, ¿qué haces aquí? Mire, Dios le pregunta a Agar, ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Y ella contestó, estoy huyendo de mi dueña. Entonces Dios le dijo, es mejor que regreses con ella y que la obedezcas. Hermano, tú que estás tomando una decisión y que estás huyendo, es mejor que regreses y que obedezcas. Y mire, Dios se compromete ahí porque le dice en el verso 9, de mi parte yo haré que tengas tantos descendientes que nadie podrá contarlos. Ahora estás embarazada y vas a tener un hijo. Ponle por nombre Ismael, porque he escuchado tu llanto. Mire qué amor, qué misericordia. Esta va huyendo y compasivamente, por eso le decía yo, compasivamente en esta segunda situación que vemos en el desierto, mire. Entonces, Dios le habló al corazón, ¿en dónde? En el desierto, en el desierto. Mire, vayamos ahí al libro de Génesis, capítulo 21, versículos 17 y 18, traducción lenguaje actual. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo. Mire, hermano, por eso le digo, qué misericordia y qué compasivo fue Dios. Llamó desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, ya escuché los gritos del niño. Anda, levántalo y tómalo de la mano. No morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. Aleluya. Entonces, mire, hermano, aquí Dios escuchó. Porque fíjese que dice que iban caminando por el desierto y ya no había agua y ya no había nada. Y entonces, ¿qué cree usted que pasó aquí? Viene Agar y pone al niño ahí, dice, no, ahí ya, este patojito se va a morir, ahí mejor que se muera, dijo. ¿Y sabe qué pasó? Que desde el cielo, aquí lo dice, vea, Dios llamó a Agar desde el cielo. Esta mujer oyó la voz audible de parte de Dios. Y probablemente, hermano, en esta oportunidad, tal vez no, o en estos tiempos, o en este día, usted tal vez no va a oír la voz audible, mire, de Dios,
pero sí el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Va a oír una voz a sus espaldas que le diga, este es el camino, andad por él. Y esa fue la experiencia. Entonces, mire, Dios le habló. ¿Cuántos quieren que Dios les hable, verdad? Todos queremos que Dios nos hable, ¿verdad, hermanos? Y más si mencionan nuestro nombre. ¡Wow! ¡Aleluya! Y gloria a Dios. Pero si no pasa eso, ¿qué ocurre? Todos queremos que Dios nos hable. Todos queremos que el Señor nos dé la dirección para nuestra vida. Pero aquí, mire, Dios tuvo misericordia a esta mujer y la llevó al desierto para hablarle al corazón, así mire, pero directo al corazón, ¿verdad? Y entonces Agar había emprendido ese viaje que iba de regreso a Egipto, iba huyendo, ¿verdad? Iba huyendo. Dios la encontró y le dijo, alto, mire, oiga, alto, mire, escuche. Dios la encontró y la detuvo y la hizo volver a la casa de su ama, Saraí. ¿Para qué? ¿Para que siguieran la discordia? ¿Para que siguieran la violencia intrafamiliar verbal? No. Dice aquí, mire, la llevó al desierto para hablarle directamente a su corazón y de ahí le corrige la plana y le dice, regresa con Saraí. Pero para prometerle multiplicar su descendencia, porque en el verso 10 que leímos, dice que, mire, leámoslo mejor, porque si no, leámoslo aquí, en el verso 10 dice, mire, es mejor que regreses con ella desde el 9 y que la obedezcas. Verso 10, de mi parte yo haré que tengas tantos descendientes que nadie podrá contarlos. Estás ahora embarazada y vas a tener un hijo, ponle por nombre Ismael, va. Entonces, mire, ahí está bien clarito. Entonces, queridos hermanos, Dios la llevó ahí realmente para hablarle directamente al corazón y sanarlo. Porque ahí necesitaba ella administración del alma, esa salud interna, esa liberación interna. Por eso, hermano, muchos no creen en la administración del alma. Hermano, usted y yo necesitamos administración en el alma, aunque usted no lo crea. Claro que sí. Y entonces, mire, ella ya había emprendido ahí el viaje de regreso, ¿verdad? A su casa, y Dios le habló al corazón, ¿para qué? Para prometerle multiplicar su descendencia. Y esto era una muestra, mire, hermano, de la misericordia, de la bondad y del favor de la misericordia divina reservada para Agar. Pero esa misericordia también está reservada para ti y para mí. Aleluya. Y aquí Dios le habla a Agar en ese encuentro que tuvo con ella, que su descendencia, mire, iba a ser numerosa y que no se iba a poder contar. Acompáñeme al libro de Génesis capítulo 17, versículo 20 en adelante. Traducción lenguaje actual. Dice así: y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Oiga, 12 príncipes se engendrarán y ponerlo he por gran gente. Imagínense qué tremendo, hermano. Y después, mire, después ahí en Génesis capítulo 21, versículo 13, Génesis 21, 13 dice, y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le parió a Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael. Y yo quiero, paremos aquí. Aquí hay que hacer un paréntesis. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había prometido en cuanto a Ismael, que mire, iba a engendrar 12 príncipes. No vaya a pensar que son las 12 tribus de Israel, no. Ahí dice claramente, mire, que iba a engendrar 12 príncipes. Y aquí en Génesis, capítulo 25 y versículo 13, dice, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ismael, Nabaiot, ese es el primero. Segundo, Cedar, Abdeel, tercero. Mibsam, cuarto. Misma, 5. Duma, 6.
Masa, 7. Hadad, 8. Tema, 9. Getur, 10. Nafis, 11. Y Sedema, 12. Entonces, mire, 12 príncipes. Y le quiero contar algo. Usted sabe que de Ismael viene todo lo que es en el Medio Oriente, los árabes, ¿verdad? Y entonces, de hecho, los árabes reclaman ser descendientes de Ismael. Y así es, realmente así es. Pero fíjese que regresando nuevamente aquí con Agar, que es lo que hoy nos compete y el tema que estamos tocando, fíjese que también otra cosa que yo encontré al estudiar este pasaje es de que, mire, Dios le habló directamente al corazón, pero para darle el nombre del niño y el carácter del niño. Porque mire, el nombre, queridos hermanos, en una persona le da carácter, propósito y destino. Carácter, propósito y destino. Biblia para soportar esto, el Salmo 1. Bienaventurado, y ahí empieza, mire. Entonces en el Salmo 1 encontramos que el nombre le da a uno carácter, propósito y destino, hermano. Y entonces, mire, por eso hay que tener cuidado con los nombres que le vamos a poner a nuestros hijos. No es de mirar el día que nació y mirar el almanaque y ponerle el nombre del almanaque. No, hermano. Hay que pedir dirección a Dios. Si va a ser un varoncito, nombre con carácter, propósito y destino. Si va a ser una mujercita, nombre con carácter, propósito y destino. Entonces no le va a poner usted ahí cualquier nombre. No. Y entonces, mire, en los versos del capítulo 16 de esta experiencia de Agar, en los versos 11, 12, 15 y 16, mire, habla de Ismael y del carácter que iba a tener ese niño, de la descendencia, y ahí ya lo leímos, ¿verdad? Aún en el desierto, queridos hermanos, Dios nos va a hablar directamente al corazón. Eso hay que entenderlo perfectamente bien, queridos hermanos. Dios va a hablarte directamente en el desierto, es el lugar más propicio que usa Dios para hablarnos. Cuando estamos en el desierto, nos volvemos sensibles. Cuando estamos en el desierto, Dios tiene nuestra atención. Cuando estamos en el desierto, estamos orando. Cuando estamos en el desierto, estamos intercediendo. Cuando estamos en el desierto, estamos suplicando, clamando. Ese es el lugar más fértil que Dios utiliza para la estructura y modelación y al final llevarnos a ese propósito eterno. Entonces, a esta mujer, Agar, aunque mire, realmente como un plan de Dios, como un complemento, fue que realmente Dios permitió que estuviera Abraham con Agar y que naciera este niño, Ismael. Realmente, pero le digo, la reflexión a la que le quiero llevar, queridos hermanos, es de que, mire, Dios en el desierto va a hablar directamente a nuestro corazón. Yo quisiera preguntar algo en esta oportunidad. ¿Cuántos están esperando una palabra de Dios puntual? Creo que la mayoría. Entonces, dejémonos llevar por el Espíritu al desierto, porque en el desierto es donde Dios va a hablar directamente al corazón. Biblia para soportar esto, por favor acompáñame al profeta Oseas, capítulo 2, versículo 14. Biblia de las Américas. Dice así: por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré ¿a dónde? No a Disneylandia. La llevaré no a un lugar plácido, cómodo. No, aquí dice, mire, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Aleluya. Entonces, mire, ahí en el desierto es donde, mire, se nos quita a nosotros ese rochoy que tenemos. Ahí en el desierto es donde la humanidad se derrite. Ahí en el desierto es donde Dios nos quita, mire, perdón por la expresión, pero es donde Dios nos quita hasta las mañas que tenemos. ¿Verdad? Ahí hemos adquirido, mire, malas prácticas heredadas de nuestros padres, dice Pedro. Y a veces tenemos hasta mañas en el evangelio. Y ahí está la gente con sus mismas mañas. Tienen 50 años de estar en el evangelio, pero con sus mismas mañas. Ay, Dios dice, no tengas pena, mijito chulo. A ver, te voy a meter al desierto. Así lo hizo con Moisés. Así lo hizo con Job.
Y así lo está haciendo con nosotros ahora. Viene Dios y nos mete al desierto. Ahí va. Estamos en un horno, ahí va. ¿Se ha dado cuenta cuando están asando un pollo en el horno? Le ponen ahí un asador y lo meten al horno. Ay, Dios tiene diferentes, mire, Dios tiene diferentes métodos. Dios tiene diferentes tamaños de agujas capoteras. Dios tiene diferentes tamaños de almádanas. Dios tiene diferentes tamaños de martillos. Dios tiene diferentes formas de tratar con nosotros. Así es de que no se preocupe del calibre que sea su humanidad. Así va a ser el calibre del instrumento que Dios va a utilizar. Dios tiene agujas capoteras, mire, para desinflarnos, ahí puros globos, ¿verdad? Usted se da cuenta que un globo, usted le mete una aguja capotera y ¡chupo! Cae, va. Hay algo que destruir, hay unas almádanas. Ese es el nombre correcto, almádanas. Son unos martillos grandes y ¡pa! Y se destruye la construcción. Tal vez usted ha construido un ego, tal vez usted está alimentando, usted parece yo-yo, yo aquí, yo allá, yo. Hay hermanos yoyos. Ay, Dios tiene agujas capoteras, Dios tiene almádanas, Dios tiene, mire, vice grips. O sea, Dios tiene las herramientas adecuadas, hermano. Así es de que no se preocupe. Pero en el desierto, ahí es donde Dios va a hablar al corazón. ¡Qué tremendo, mis queridos hermanos! Vamos con la tercera, porque si no, no avanzamos. Mire, la tercera. Dios permitió, tener un encuentro y una experiencia personal, categórica, y lo voy a decir así, muy directa con Agar. ¿En dónde? ¿En dónde? En el desierto. Ahora, todos vivimos apasionados por la presencia de Dios. Eso es lo que yo pienso. Todos vivimos apasionados por la presencia de Dios. Ok. Perfecto. Todos queremos una experiencia, todos queremos un encuentro personal con Dios, todos queremos, y de hecho le digo y se lo dejo ahí porque fue un tema que yo di, todos necesitamos hoy experimentar el monte de la transfiguración, todos, hermano, como lo experimentó Pedro, Juan y Jacobo con Jesús. Y lo experimentaron los hombres de Dios. Usted y yo necesitamos el monte de la transfiguración. Ok, pero ese es otro tema. Pero acá todos anhelamos, mire, un encuentro. Todos anhelamos una experiencia personal. Todos anhelamos una experiencia muy directa con el Señor. ¿En dónde? ¿En la iglesia? No. ¿En la cama? Tampoco. ¿Durmiendo? Olvídelo. ¿Dónde? En el desierto. Esta es la tercera. Mire, característica que yo encuentro, bondad del desierto. ¿Dónde? En el desierto. Miren el versículo 13 de nuestra de lectura principal. Miren el verso 13. Después de que Dios le habló, Agar le puso por nombre, tú eres el Dios que todo lo ve. Miren lo que entendió esta mujer. Ella tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Tuvo un encuentro directo con Cristo Jesús. Y eso es lo que la iglesia hoy ha perdido. Hoy la iglesia necesita un encuentro personal. No con el apóstol, no con la congregación, no con una misión. Estamos hablando de un encuentro directo, personal, de una experiencia de transformación. Si Dios lo que quiere es que nos convirtamos en entes de transformación, de cambio para las naciones. Eso es lo que Dios quiere todavía. Todavía hay tiempo. Todavía, pues se está cortando el tiempo, queridos hermanos. Hoy el tiempo se está cortando y nuestra redención está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Yo anuncio de que Cristo pronto viene y va a arrebatar a su iglesia. Debemos de tener una vida en santidad y ser tenidos por dignos de escapar de la ira que viene sobre esta tierra. Esto ya nadie lo detiene. El escenario para el anticristo ya está montado, ya está todo listo. Mire, y si no, le invito a que usted estudie la construcción del templo en Jerusalén, que esa es una de las señales. Ya está todo montadito, ya solo están listos para dar el banderazo. Recuerde, Israel es el reloj de Dios. Y lo que le acontece a Israel en lo natural, nos acontece a nosotros también. En lo espiritual, figurativamente o metafóricamente. Mire, el escenario ya está montado. Y de eso hay muchísimo que hablar.
Pero hoy estamos con que si usted necesita un encuentro personal con Cristo para escapar de esta tierra, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el tiempo y hoy es el momento. Tú que no estás bien con Dios, hoy es el día que puedes recapacitar y ponerte a cuentas con Dios para escapar de la ira que viene. El pecado se sigue metiendo en las vidas, el pecado sigue haciendo estragos, el pecado consume y por eso es importante apartarse del pecado. Acá esta mujer, mire, realmente qué tremendo en esta tercera experiencia que yo encontré. Mire, Dios le permitió tener un encuentro y una experiencia personal directa con Él, con el Todopoderoso, en el desierto. ¿Con quién fue, verdad? A veces nos sentimos contentos porque va a estar el presidente de la fundación, va a estar el CEO, porque ahora sí se les llama, ¿verdad? El CEO de la compañía. Ahora va a estar, hermano, la cita es con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Va a pensar usted que es el Rey de Reyes, el que hizo el cielo, la tierra, el universo. Mire, con el Dios que me ve. Aleluya. El Dios todo ojo. El que todo lo ve. El que me ve a mí. El Dios de ver, lo podríamos decir, Jehová Roi. Jehová Roi significa todo esto que le acabo de decir. Jehová Roi, R-O-H-I, y latina. Significa con el Dios que me ve, el Dios todo ojo, el que todo lo ve, el que a mí me ve, el Dios de ver. Eso significa Dios Roi. Mire, muchos piensan de que solo Dios tiene 7 nombres en la Biblia. 7 nombres ha encontrado usted. Yo he encontrado 66 nombres de Dios en la Biblia. Y mire, muchos ni lo mencionan. Jehová Roi, la experiencia que tuvo Agar en el desierto. Y Roi significa el Dios que me ve, el Dios todo ojo, el todo lo ve, el que a mí me ve, el Dios de ver. Eso significa Jehová Roi. Y este sería para ella el nombre de Dios para siempre, porque así lo expresó ella en el verso 13 de nuestra lectura de Génesis capítulo 16. ¿Verdad? Aunque probablemente al principio no sabría que él era, porque ella iba huyendo. Pero Dios se le apareció, así como se le apareció a Pablo, así como se le apareció a Elías, así como se le apareció Jesús a Mateo y tuvo un llamamiento, y así como se te apareció a ti, querido hermano. A todos el Señor se nos apareció de diferentes formas, de diferentes formas. Yo le comento, mi conversión fue algo muy peculiar. Me gustaba mucho el fútbol. Y en un campo de fútbol me hicieron la invitación para asistir a la iglesia. Y mire, yo asistí ese domingo. Después de haber jugado 2 partidos de fútbol, asistí a la iglesia. Y Dios tocó mi corazón. Así, mire, de una conversión. Y le puedo garantizar que así fue la conversión de muchos. Fue una conversión extraordinaria. Un encuentro directo con el Cristo de la gloria. Un encuentro personal con Cristo Jesús. Un encuentro personal con el Dios, en el caso de Agar, con el Dios que me ve, ¿verdad? Con el Dios todo ojo. Con el Dios que todo lo ve. Dios todo lo conoce, hermano. A Dios no lo podemos engañar. Ya vimos cómo Jonás se quiso ir lejos. Ya vimos cómo el salmista quiso, mire, si me tomara las alas del alba y me fuera hasta el cielo, de ahí me seguirá tu Espíritu Santo. Pero mire, hermano, ojo acá, porque mire, realmente después de que ella se marchó, se apercibió de él con una reflexión. ¿Y sabe a dónde me llevó el Espíritu Santo cuando estaba viendo este tema? A la misma reflexión que después hicieron aquellos 2, que solo la Biblia menciona el nombre de uno, que se llama Cleofas, y su acompañante. Dice, no revela a la Biblia el nombre del otro, pero los 2, estos siervos que iban camino a Emaús, en el capítulo 24 y verso 31 del Evangelio de Lucas.
Mire, Agar, después de haber tenido, ella se quedó con una profunda reflexión. Y eso es lo que nos ha pasado, hermanos. Cuando Dios viene y nos da una palabra profética, después de que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, venimos y hacemos una reflexión profunda y nos quedamos, mire, casi extasiados, así, ¡wow! Y analizando qué fue lo que pasó, escribiendo lo que Dios nos dijo, grabando o filmando lo que Dios nos habló. Y realmente, queridos hermanos, Dios está muy interesado en darnos ese monte de la transfiguración. Yo le quiero decir que en ese monte de la transfiguración que experimentó Pedro, Jacobo y Juan, hermanos, estos discípulos no volvieron a ser los mismos. Y con Juan, mire, cada vez que había un encuentro, a Juan le era comunicado el afecto divino de Jesús. Por eso es de que Juan, mire, en sus epístolas, el apóstol del amor. Y después él expresó, Dios es amor. Dice que Jesús, mire, que Juan se le recostaba en el costado o en el pecho de Jesús y ahí le era comunicado el afecto de Jesús, mire, le era comunicado. Por eso, mire, hermano, Juan escribió los 5 libros, 3 epístolas, el Evangelio de Juan y el gran libro de la Revelación, Apocalipsis. Y entonces, mire, hermano, Jesús lo estaba preparando para cosas. Y en el monte de la transfiguración, hermanos, mire, ahí le era comunicado. Por eso cada encuentro, hermano, no te pierdas. Sí, hermano, el reino, el evangelio, no es de asistir a una iglesia. El evangelio es de experiencias personales con Dios. Que tú tengas tu altar, que tú tengas un encuentro personal con Dios. Y mira, no se trata, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia es tu relación, la iglesia es tu vivir, tu vivencia día con Jesús. Y Jesús hoy está buscando a muchos, pero muchos están como los 2 discípulos camino a Emaús. Leámoslo, Lucas capítulo 24, versículo 31 y 32. Y le invito a toda nuestra amada audiencia que lea todo el capítulo para que se dé cuenta. Ahí le dije en la serie anterior, Jesús caminó con ellos 10.8 kilómetros, hermanos. 10.8 kilómetros caminó con Cleofas y su acompañante y dice que les habló sobre la ley, los profetas y mire, los salmos también. Y estos cuates, mire, andaban más perdidos que los hijos de la Llorona. Y mire, no entendieron. Después dice, pero mejor dejemos que la Biblia nos lo explique, mis queridos hermanos. Lucas 24:31, traducción lenguaje actual. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, dice, mire el verso 31. Pero Jesús desapareció. Los 12 dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? Pero ya muy tarde, hermano. Muy tarde. Ya Jesús ya se había ido. Jesús ya se había ido. Y así les está aconteciendo a ministerios, a congregaciones. Jesús ya no está ahí. Se cumple lo profético del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y Jesús saliendo del templo, dice. Jesús, déjame decirte que Jesús ya ha salido de varios templos. Jesús ya no está en algunos templos. Eso es muy tremendo. Pero bueno, sigamos acá. Mire, y estos hermanitos de Emaús no entendieron. Incluso hasta fueron atrevidos y osados porque le dijeron a Jesús, tú peregrino eres aquí, le dijeron. Así le están diciendo muchos a Jesús, tú peregrino eres aquí. Mire, y así le dijeron estos señores a Jesús. Y así le está diciendo la iglesia hoy a Jesús con sus hechos y con sus actos. Por eso, queridos hermanos, capítulo 6, versículos 16 y 17 del profeta Jeremías. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál es el camino y andad por él. Pero ellos dijeron, dice ahí, no andaremos. Y así está la iglesia hoy. Hoy Dios hablando, hoy Dios tocando, hoy Dios proveyendo, hoy Dios manifestándose, hoy Dios abriendo puertas, hoy Dios bendiciendo. No andaremos. Qué tremendo, hermano. Por eso viene una sacudida
como se sacude el trigo de la cizaña, dice la parábola. Y una sacudida para la iglesia, hermanos, de veras, realmente. Entonces, realmente, mire, nunca lo esperaba regresando a Agar, nunca lo esperaba, ella nunca lo esperaba. Ella estaba fuera del camino y en desobediencia. ¿Desobediencia por qué? Porque se estaba rebelando contra Sarai y se fue camino a Egipto. Pero mire, hermano, después de ese encuentro personal, que es la tercera característica que he encontrado del desierto, ¿qué cree usted que pasó? Mire, le puedo garantizar, Dios, ese Dios Jehová Roi, que es el Dios que todo lo ve, Jehová, lo que ya vimos y que ya lo explicamos, ¿verdad, hermanos? El todo ojo, el todo lo ve, el que a mí me ve y el Dios de ver, que es Jehová Roi. ¿Qué cree usted que pasó? Dios vio el arrepentimiento y la conversión, oiga, seria, genuina y verdadera de Agar. Por eso les digo yo, solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, dice la palabra. ¿Y qué cree usted que pasó? Agar, con ese encuentro personal, con el que todo lo ve, con el que todo lo puede, con el que todo lo sabe. ¿Usted cree que ella se quedó igual? No, hermano. Esta mujer fue diferente. Por eso le digo, usted y yo necesitamos el monte de la transfiguración. Usted y yo necesitamos encontrarnos con Jesús en el desierto. ¿A dónde sacó Moisés para celebrarle fiesta a Jehová saliendo de Egipto? Iremos al desierto a celebrarle fiesta a Jehová, dice. Ese es otro tema, porque ahí era fiesta. Aquí es una modelación, una estructura, un encuentro personal con Dios, como lo tuvo Agar. ¿Verdad? Y entonces, queridos hermanos, mire, Dios vio el arrepentimiento, pero haber abandonado la casa de su ama Sarai como esclava, no podía hacerlo, porque no era dueña de sí misma, era esclava. Y su deber era estar al lado de su ama o de sus amos y sumisos a ella. Es en el desierto donde tendremos las mejores experiencias con nuestro Dios. Biblia para soportarlo. Éxodo capítulo 3, mire, ya voy a ir terminando porque se me acabó el tiempo, pero Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10, dice así: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová. Mire, hermano, de la misma manera como se le apareció un ángel de Jehová a Agar allá en el desierto. Solo que aquí dice un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Mire. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te allegues acá. Quita, ahí está, mire, eso ya lo habíamos visto en la serie anterior también. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La otra edición dice: quita tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire, hermano, qué tremendo. ¡Qué tremendo! Y mire, nos vamos a quedar ahí. Continuamos en la próxima edición, segunda parte, porque todavía nos faltan cosas que ver aquí. Mire, solo lo dejo así picadito para que usted escudriñe y estudie un poquitín más y se va a dar cuenta cómo, mire, de esos encuentros personales. Y nuestro ejemplo bíblico es Agar en el capítulo 16 del libro de Génesis. Eso estamos tomando como base, pero mire cómo se enriquece la Biblia, que la Biblia se explica sola. Así es de que si estás pasando por el desierto, querido hermano, ánimo, 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 cobre fuerzas tu corazón y adelante, porque en el desierto es donde verdaderamente vamos a encontrar las mejores experiencias. Déjame bendecirte en esta oportunidad y orar por ti.
Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, agradecemos tu bondad y agradecemos tu fidelidad porque estas bondades del desierto nos ayudan cada día a ser mejores hijos tuyos, Señor. Te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús que todos aquellos que están pasando por un desierto, su entendimiento sea abierto y que, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto por tu Espíritu Santo, que nos permita tener un encuentro personal como lo tuvo Agar contigo y que sea abierto nuestros ojos y que podamos ver al Rey de Gloria, que podamos ver, Señor, al Jehová Roi, el que todo lo ve, el Dios que me dé, como lo dijo Agar, y que, Señor, podamos mejorar nuestras obras, podamos mejorar nuestros caminos y que cada día, Señor, nos acerquemos a tu presencia. Señor, permítenos un encuentro personal y directo contigo. Da dirección a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos por todos aquellos hermanos que están tal vez pasando una tribulación, que están en el desierto, probablemente en una situación financiera, en una situación, Señor, qué sé yo, cualquier nombre que sea, pero tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo descender maná del cielo y el Dios que está en la capacidad de abrir puerta grande de bendición para toda nuestra amada audiencia. Todo te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada audiencia, damos gracias a Dios por esta tremenda oportunidad. No te pierdas la segunda parte de esta serie, las cosas buenas o las bondades del desierto, porque Dios está hablando a nuestras vidas. Puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Ministerios Propósito Eterno. También puedes sintonizarnos los días lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 6:30 de la tarde, y martes y jueves por la mañana, de 7 a 7:30 de la mañana, en nuestro programa Conociendo tu Propósito, por medio de el 1570 AM, más conocida como Radio Vea. Y también puedes enviar tus peticiones de oración marcando el número telefónico 5800-4348. Muchísimas bendiciones y que el Señor te guarde y te bendiga.